Bueno, buenos días a todos y todas los presentes. Eh, a nombre de la Red Futuro Técnico y la Cámara Alemana, le damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos a importantes expositores del SAC de la región del Maule y O'Higgins. También tenemos la presencia del Ceremi de Agricultura de la región de O'Higgins, que nos dará el saludo de bienvenida. Y espero que disfruten este gran seminario denominado Certificación y Calidad de Fruta Exportación. Adelante, Ceremi. Ya, ahora sí, ¿se escucha ahí? Perfecto. Ya, muy bien. Oye, no, bueno, partí súper emocionado hoy día con esta actividad. La verdad que para mí, bueno, primero saludarlo a todos y todas las que se están conectando a este webinar. Es una tecnología a la cual nos hemos ido adecuando post pandemia y hemos conocido una alternativa de poder transmitir un mensaje que para nosotros es importante hoy día a los relatores, a los profesores y profesoras, a los alumnos que hoy día se suman a esta actividad. Para nosotros como Ceremi de Agricultura es súper importante educar, enseñar a los jóvenes, como dice este programa, a los futuros técnicos, ¿ah? Porque estamos buscando metodologías que perduren en el tiempo. Nosotros que nos dedicamos a las políticas públicas, para nosotros es importante hacer cosas que nos permitan avanzar en la sociedad y que perduren en el tiempo. Estamos acostumbrados a resolver problemas de la inmediatez, pero no nos preocupamos mucho qué cosas pueden quedar, perpetuar en el tiempo para mejorar como sociedad. Sin duda, valorizar el campo, valorizar la ruralidad, depende mucho de quiénes son los actores que trabajan en el campo. Y los jóvenes las mujeres y hombres jóvenes que son técnicos del área silvagropecuaria van a ser los futuros profesionales. Algún día van a estar ustedes, chicos, frente a las pantallas, frente a las cámaras, enseñándoles también a otros jóvenes que van a venir en el futuro. Por eso es importante para nosotros este momento de poder transmitir lo aprendido en nuestra carrera profesional, en las distintas materias del agro, del área silvagropecuaria. Así que yo desearle a todos que esta actividad sea una actividad provechosa para todos y todas, tanto para los profesionales y para los alumnos, y que esperamos que este programa Futuro Técnico continúe y perdure en el tiempo, que se repita, y algún día podremos alcanzar tal vez no solamente las escuelas técnicas silvagropecuarias, sino también los colegios particulares y subvencionados de la zona urbana. ¿Por qué? Porque darle valor al campo, cuando en las ciudades aprendemos del campo, de la agricultura, vamos a darle valor a nuestra zona rural, a nuestro campesinado. Así que por eso yo les invito también que estas actividades o parecidas a estas actividades podamos ir replicando también en la zona urbana, para que la gente se vaya empapando del trabajo agrícola, vaya dándole valor y vayamos mostrando de alguna manera el trabajo que se hace en el campo y la importancia que tiene para el desarrollo del país. Yo les quiero agradecer a todos y todas por la instancia, por la participación, a los relatores, a los funcionarios de la Seremía de Agricultura, de la región de O'Higgins, de la región del Maule, y espero de verdad de todo corazón que sea una jornada provechosa, y les deseo ya a todos, les mando a todos un abrazo fraterno y que sea una muy, muy buena actividad. Muchas gracias, Ceremi, por sus palabras. Para continuar, vamos a darle la palabra al jefe de proyecto de Futuro Técnico en la macrozona, Hernán Moreno, para que nos dé un saludo de bienvenida. Adelante, Hernán. Hola, buenos días a todas y a todos quienes nos escuchan y van a poder tener ocasión de posteriormente ver este video donde estamos trabajando en conjunto Futuro Técnico con el Ministerio de Agricultura a través de sus organismos dependientes. Mis palabras muy brevemente, en primer lugar, son para agradecer muy especialmente al Ceremi de Agricultura de la región de O'Higgins, don Cristian Silva, que nos acompaña, pero créanme que no es un agradecimiento protocolar, sino que es más profundo que eso, porque
cuando la primera autoridad regional está comprometida con las actividades que se realizan en el territorio, eso hace que las cosas pasen y tengan respaldo, tengan fuerza y tengan impacto. Por eso que un tremendo agradecimiento para el Ceremi que se eh, es muy potente para nosotros, que el Ceremi se haga el tiempo para estar en una actividad formativa con los jóvenes, de verdad. No era el uso y costumbre, y ahora, gracias a Dios, se ha producido con minería, se ha producido en O'Higgins, se ha producido con la Seremi de Agricultura del Maule, se ha producido en esta ocasión, y eso es muy, muy potente para que los jóvenes y los docentes que están enseñando estas temáticas también se sientan importantes, se sientan considerados, se sientan validados en lo que están haciendo, que es tan importante para nuestra región y nuestro país. Por eso que no es un agradecimiento protocolar, es un agradecimiento de fondo. ¿M? Y también, por supuesto, a todas los profesionales del ministerio desplegados tanto en O'Higgins como en Maule que están haciendo posible esta actividad, que además de estas conferencias online, tiene actividades presenciales muy relevantes que se están desarrollando en terreno, donde el Ministerio de Agricultura, reitero, a través principalmente del SAC, se va a desplegar en el territorio y va a ir a los liceos. Entonces, Ceremi, no se preocupe que a las zonas rurales y incluso más recónditas, que donde haya un liceo técnico profesional con especialidades agrícolas, ahí vamos a estar. Particularmente, claro, eh, en nuestra región de O'Higgins está todo lo que es Cardenal Caro, eh, en el Maule está todo lo que es el borde costero, que uno cree que están cerca, pero que están bien lejos, bien a una distancia importante, a harto tiempo, y no, hay que llegar a esos lugares porque son probablemente los lugares también donde más nos necesitan. Por eso que nos hacemos eco de sus palabras y agradecemos mucho su presencia y la de los profesionales del ministerio. Y espero que este sea el inicio de un trabajo conjunto que también se vaya proyectando en el tiempo porque hay mucho por hacer. Mucho, mucho para hacer. Bueno, y finalizo con eso y solo concluyo dándole las bienvenidas a todos los asistentes, docentes y estudiantes, y dejo a Tania nuevamente a cargo de la moderación de la actividad. Muchas gracias, Hernán, gracias por esas palabras. Bueno, para todos los que ya se han ido conectando, agradecer la presencia a los docentes, a los alumnos y alumnas de los liceos TP, y también contarles que hoy tenemos 3 expositores. Tenemos a Gastón Ortiz, de Futuro Técnico, quien dará una introducción sobre el aseguramiento de calidad. Seguimos con el SAC Maule, Marcelo Rodríguez, que nos hablará sobre las plagas cuarentenarias de importancia como Drosófila y Lobesia botrana, para continuar después con don Claudio Muar, del SAC de O'Higgins, con calidad e inocuidad de fruta exportación. Podemos iniciar. Gastón, te damos la palabra. Perfecto. Te dejamos invitar a los docentes y a los alumnos que puedan irse presentando en el chat y puedan hacer sus consultas. El chat estará habilitado. Adelante, Gastón. Muchas gracias, Tiana. Bueno, muy buenos días a todos, ¿no es cierto? Voy a empezar a compartir, ustedes me dicen, sí. Tania, tú me dices si se ve, por favor. Sí, se ve. Ya, perfecto. No ¿Cierto? es Tania, pero se ve. Gracias, Hernán. Déjame correr esta cosita. Ahí sí. Ahí. Un poco lo que quiero abordar, como dice Tania, ¿no es cierto?, en la introducción, lo que tiene que ver con la inocuidad. Inocuidad específicamente, ¿no es cierto?, en el área agrícola. Y quiero partir con esta noticia que, no sé si recuerdan ustedes, un par de semanas atrás, dice: locura en Chile, compró un pincho de carne, resultó ser de perro y se tragó el chip rastreador. Entonces, un poco para poner en la palestra lo que es la inocuidad, ¿ya? Dice: la persona afectada debió ingresar al recinto asistencial por un malestar estomacal y lamentablemente tenía un chip de un perrito en el estómago, ¿ya? O sea, aquí tenemos dos temas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la inocuidad. ¿Qué es lo que estoy comiendo? Y más encima, ¿no es cierto?, me está causando un daño, ¿ya? Eso va a ponerlo como tema de la inocuidad. Después dice: la globalización
de los mercados ha acelerado el intercambio comercial de los alimentos. Cada vez más, ¿no es cierto?, el fenómeno de la globalización en especial, si lo llevamos al punto de vista en el agro, ¿no es cierto?, son las frutas y hortalizas que también se abrió para el mercado exportador. Por lo tanto, los países que están demandando, ¿no es cierto?, los alimentos, tienen que generar alguna estrategia de aseguramiento de la inocuidad. ¿Y qué es la inocuidad y cómo la definen? Como aquella característica que tiene un alimento que no causa daño a la salud del consumidor por efectos de algún contaminante. O sea, lo que yo vaya a consumir no me tiene que causar ningún daño, ¿ya? Ese es el concepto que se maneja desde el punto de vista de la inocuidad, que cada vez más debemos hacernos cargo de ese tema. Y cuando hablamos de la inocuidad, ¿no es cierto?, básicamente yo voy a tocar 3 riesgos, que es el químico, el biológico y el físico. Dentro de los riesgos químicos o la inocuidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista químico son los alimentos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos distintas frutas y hortalizas que, si bien es cierto, nosotros no vamos a ver ¿ya? El plaguicida en sí, pero la mayoría de las frutas, cuando se hace análisis, ¿no es cierto?, tienen ciertos residuos de los plaguicidas que estamos utilizando, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, hay que ser bien cuidadoso cuando se manejan el tipo de plaguicida, ¿no es cierto?, tanto el periodo de reingreso como de carencia que tienen nuestros productos, porque si bien es cierto, no porque lave la fruta, ¿ya?, los plaguicidas o los residuos que quedan vayan a desaparecer, o simplemente porque, ¿no es cierto?, vaya a sacarle la cáscara, los plaguicidas igual quedan, ¿no es cierto?, dentro al interior de la fruta. Hay ciertos parámetros, ¿no es cierto?, que se permiten, de manera, ¿no es cierto?, de que no vaya a causar un efecto directo. Y esto no es menor, por lo menos aquí en la región del Maule, ¿no es cierto?, y supongo que también en la región de O'Higgins, sobre todo, ¿no es cierto?, en el tema de la cantidad de plaguicidas. Muchos agricultores tienen algunas malas prácticas, como es aplicar algunos productos, ¿no es cierto?, para que frutas y hortalizas en general se vean más bonitas antes de cosecharlas, ¿ya? Y eso hay que tener un poco de cuidado, por eso que son tan importantes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de ustedes como futuros técnicos, ¿no es cierto?, cuando le toque manejar o aplicar, llevar los registros necesarios, los cuadernos de campo, ¿ya? Dentro de los riesgos biológicos, ¿no es cierto?, tenemos una cantidad no menor de bacterias que están presentes, que van en el agua de riego, ¿ya?, o en el agua, ¿no es cierto?, de las aplicaciones fitosanitarias. Ahora ya las aplicaciones de fitosanitarios, ¿no es cierto?, tienen que ser con agua potable o potabilizable. Ya no es la práctica que se utilizaba antes, ¿no es cierto?, que es sacar agua de las acequias o de los canales y sobre esa, ¿no es cierto?, se aplicaban distintos tipos de plaguicidas o abonos foliares, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua, ¿no es cierto?, lamentablemente el agua de riego, cuando se usa un riego convencional, ¿no es cierto?, como surco, esta agua está contaminada, ¿no es cierto?, con una cantidad no menor de bacterias, las cuales, ¿no es cierto?, se van a traducir, ¿ya? No es menor la cantidad de enfermedades, ¿no es cierto?, bacterianas y coliformes fecales que van en el agua de riego, ¿ya? Hay que tener consideraciones. Acuérdense que no todas las hortalizas, en este caso, ¿no es cierto?, o la fruta, se les da una cocción antes de ser consumida, sino que básicamente algunas se consumen en crudo, ¿ya? Y riesgos físicos también, a propósito, ¿no es cierto?, de la noticia de la persona que se comió, ¿no es cierto?, este anticucho que se tragó el chip, aparte de que la carne, ¿no es cierto?, no era carne de la que estaba consumiendo, que era carne de perro. ¿Ya? De aquí también, ¿no es cierto?, hay muchos alimentos que pueden traer algún riesgo físico que tiene que ver con la inocuidad, ya, de lo que yo vaya a consumir, que son generalmente, ¿no es cierto?, como dice aquí, pueden ser restos de madera, de metal, de plástico, vidrio, piedra o algún accesorio personal. Por eso que el tema no es menor, ¿ya? Entonces, si focalizamos cuáles son el tema de la inocuidad de los alimentos, ¿no es cierto?, podemos ver que tenemos los químicos que corresponden a los residuos de plaguicidas, a no ser sobreutilización de estos plaguicidas, ¿no es cierto?, sobre la fruta y hortalizas que estamos consumiendo, los riesgos biológicos, ¿no es cierto?, hacer uso correcto del agua, ya cuando corresponden las aplicaciones, para no utilizar aguas contaminadas, y, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la manipulación y embalaje después de los alimentos, para que no se presenten cuerpos extraños, ¿ya? El costo del análisis de agua, dice, se puede ir acumulando con rapidez, explica. Capacitar a los trabajadores es un gasto de tiempo y tiempo en dinero. ¿A qué va a punto con esto? ¿No es cierto?, que la mayoría de las capacitaciones que tengan que ver con la manipulación, tanto de frutas como hortalizas, no es un costo, al contrario, es una inversión,
¿Por qué? Porque cuando el personal, ¿no es cierto?, que tiene que trabajar y manipular con estos alimentos en general, entre más capacitados estén, mucho mejor, porque son ellos los que están en contacto directo y van a, ¿no es cierto?, a ver y visualizar cuáles son los riesgos que tienen y cuáles son las medidas que tienen que tomar, ¿no es cierto?, para evitar estos daños. ¿Ya? Acuérdense que esto lo va a comer, ¿no es cierto?, desde niños hasta personas adultas, por lo tanto este alimento tiene que garantizar, ¿no es cierto?, todas las virtudes que dice el vendedor que tiene, vitaminas, etcétera, y no generarle un daño. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, en el año 2018, en una revista de salud y medicina en Estados Unidos, plantea lo siguiente: se sabe que el consumo de frutas y vegetales frescos es muy importante porque está asociado a todos los beneficios comprobados para la salud, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, estos últimos tiempos también se han producido significativos brotes de enfermedades por contaminación microbiana en los productos. ¿Ya? O sea, ahí se pierde todas las propiedades que nosotros queremos, ¿no es cierto?, que nos atribuya el consumo de estas frutas y hortalizas. ¿Por qué? Por un componente externo, en este caso, ¿no es cierto?, que son agentes microbianos. ¿Ya? Las enfermedades transmitidas por alimentos, lo que es la ETA, ¿no es cierto?, que es la sigla, enfermedades transmitidas por alimentos, constituye una de las problemáticas sanitarias más graves a nivel mundial. Representa cerca del 25% de todas las patologías existentes. O sea, dentro de todas las patologías que causan enfermedades, el 25% de estas, ¿no es cierto?, es producto de estas enfermedades que se transmiten, ¿no es cierto?, por los alimentos. Por lo tanto, la inocuidad no es un tema no menor. Se calcula, ¿no es cierto?, que cada año mueren 1,8 millones de personas como consecuencia de enfermedades, ¿no es cierto?, diarreicas, cuya causa pueden atribuirse en la mayoría de los casos a la ingesta de agua o alimentos contaminados. O sea, este tema no es menor. ¿Ya? Fíjense que a nivel mundial estamos hablando de 1,8 millones de personas que se mueren, ¿no es cierto?, a causa de problemas, ¿no es cierto?, de la salud por consumir alimentos que están contaminados. Estas dolencias son causadas por microorganismos peligrosos, ¿ya?, o por sustancias químicas que pueden, ¿no es cierto?, contraer. La mayoría son enfermedades de transmisión alimentaria que se pueden prevenir con una manipulación apropiada de los alimentos. ¿Ya? Ahora, sumado a todo esto, ¿no es cierto?, lo que estábamos hablando recién, la situación de pandemia, que es un nuevo componente. ¿Ya? O sea, más encima agregamos un componente nuevo, ¿no es cierto?, que es la prevención y manipulación de alimentos, pero por el tema de la prevención, ¿no es cierto?, del COVID. Y, ¿no es cierto?, un caso que tuvo repercusión en Estados Unidos, donde hubo un brote de infección de Escherichia coli, ¿no es cierto?, que es una de las bacterias, ¿no es cierto?, que se encuentra con mucha más frecuencia. Déjenme... vinculado, ¿no es cierto?, a las lechugas. Se denunciaron 210 casos en 36 estados de ese país, de los cuales 96 fueron hospitalizados y 5 personas murieron. ¿Ya? Y se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que estas personas, por el tema de la trazabilidad, fueron capaces de detectar, ¿no es cierto?, que el problema fue el agua, ¿no es cierto?, de canal obtenida en la región donde se producían estas lechugas. Perdón. Y, ¿no es cierto?, una cosa importante hay que tener en consideración cuando yo estoy en la producción de un alimento, en este caso fruta o hortaliza, ¿no es cierto?, tengo que tener en consideración cuál es el flujo desde que se cosechó hasta que llega al consumidor. Porque en cada uno de estos flujos o contactos, ¿no es cierto?, es una posibilidad de que yo pueda, ¿no es cierto?, afectar este alimento, su inocuidad, por componentes contaminantes tanto de plaguicidas, componentes, ¿no es cierto?, de orden químico, biológico o físico. ¿Ya? Es un poco, Tania, la introducción. Muchas gracias, Gastón, súper interesante. Déjame salir de aquí. ¿Cómo salgo ahora? Déjate Ahí sí. Muchas gracias, Gastón, por esa introducción. Bueno, pido las disculpas del caso, me equivoqué en el nombre del expositor de Maule, de SAC Maule,
quien va a representar SAC Maule es Marcela Loyola, a quien le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a exponer el interesante tema que tiene, que es problemática de actuales plagas, Drosophila, Suzuki y Lobesia botrana, de importancia económica obviamente para la producción y la exportación. Marcela, estás con el micrófono silenciado, así que... Ahí sí, muchas gracias, Tania. Voy a ya. compartir la presentación. Ahí me indica si se ve bien. Súper bien. Debes ponerle modo Ahí. pantalla completa y ahí ya. Ahí sí, súper bien. Ah, espérame un poquito. Ahí sí. Falta el pantalla completa. Sí, ahí. Ahí sí, súper. Buenos días a todos. Tal como mencionaba Tania, yo a continuación les voy a hablar de dos plagas de importancia económica. Vamos a comenzar por Drosophila Suzuki, o la mosca de las alas manchadas. A modo general, mencionar que Drosophila pertenece a la familia de Drosophilidae, en donde en Chile hay más de 30 especies de la misma familia. ¿Cuál es la diferencia principal de esta mosca? Es que la hembra tiene el ovipositor aserrado, lo que le permite oviponer los huevitos en la fruta sana, generando daño en la pulpa. Desde el 2014, el SAC tiene un sistema de vigilancia que es específico para esta plaga. Sin embargo, las principales capturas se encontraron en el 2017 en el sur del país, en la Araucanía, los ríos y en los lagos. Con respecto a su distribución, es mundialmente amplia y está en expansión. En Chile es una plaga que es considerada nueva, emergente y que aún está en estudio. Con respecto a su impacto económico, si es que esta plaga no se controla, ya tanto con plaguicidas como controles culturales, tiene potencialmente altas pérdidas productivas, estamos hablando de más del 60%, y también tiene una baja relevancia cuarentenaria por su amplia distribución mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay muchos países que la restringen. Bueno, ¿cuáles son los principales hospedantes a nivel mundial? Podemos mencionar como dato principal es que a Drosophila le gustan los frutos de piel suave, delgada y de pulpa blanda. Dentro de esto podemos mencionar la frambuesa, la frutilla, el arándano, el durazno, incluso en algún minuto la manzana, la pera, y también tiene algunos hospedantes silvestres. Como característica principal, les mencionaba yo que la hembra tiene el ovipositor aserrado, y en el caso del macho, y es por eso su nombre, tiene las alitas marcadas. Es lo que podemos ver aquí, apreciar en la fotografía. En cuanto a los estados inmaduros, los huevos son bastante pequeños, ¿ya? Miden aproximadamente 0,6 milímetros, y lo único que nosotros podemos apreciar fuera del fruto, la hembra ovipone dentro, son los filamentos respiratorios. Y la verdad que es bastante complejo para un productor llegar a ver esto cuando está recién el huevo puesto. ¿Cuándo el productor es que se da cuenta de este problema? Cuando ya la larva comenzó a alimentarse de la pulpa y empiezan a ingresar otros hongos también y la fruta empieza a deshidratarse. Las larvas, que son las que vemos acá, son de color blanquecinas, son ápodas y acéfalas, es decir, no tienen ni patas ni cabeza, miden aproximadamente 3,5 milímetros. Y en esta otra esquina vemos las pupas, que miden aproximadamente 3 milímetros y son de color marrón. Aquí está el ciclo de vida y el comportamiento. Primero huevo, larva, que pasa por 3 estados larvarios, pupa y adulto. Aquí yo les voy a hablar de dos plagas importantes, para que ustedes hagan una idea. La Lobesia botrana tiene 3 generaciones en el año aproximadamente. Drosophila Suzuki, si es que se dan las condiciones de temperatura y humedad, puede llegar a tener de 3 a 13 generaciones en el año. Se reproduce muy rápido. Otro punto a considerar de esta diapo es que los adultos pueden vivir refugiados más de 200 días sin alimentarse. Y el límite de reproducción de 10 a 32 grados Celsius. Es bastante amplio el rango. ¿Cuáles son los ámbitos de acción de Drosophila Suzuki en Chile?
Primero, mitigar el impacto que la plaga pueda generar. ¿Cuáles son los impactos? Primero, la reducción de la productividad del cultivo hospedante, considerar también el alto límite máximo de residuos debido al mal manejo de la plaga en el huerto y al mal uso de los insecticidas. Es muy importante que no se realicen aplicaciones reiterativas y de un solo producto, porque esto puede generar resistencia. Abundancia de estados inmaduros de la plaga en productos que van a ser exportados. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Efectuar un manejo de la plaga en el huerto, manejo integrado. También no comercializar fruta con daño o con sospecha de daño de la plaga, y la limpieza en los lugares de procesamiento de la fruta hospedante. ¿Qué quiere decir esto? No solamente aquí tiene que trabajar el productor, sino que continúa la trazabilidad, también debemos incluir los centros de procesamiento de fruta, los packing en este caso, con las bandejas y con todo lo que se utiliza en la cosecha. En cuanto al estatus fitosanitario de la plaga, yo les mencionaba que, bueno, primero un punto importante acá, que desde el 15 de marzo del 2019, el SAC emite la resolución exenta 1943, que declara a Drosophila Suzuki como plaga presente con distribución restringida y establece un programa de acciones de vigilancia para Drosophila. Esto en el fondo divide al país, digamos, en varias situaciones, que es lo que vemos en la fotografía. Les decía yo que las primeras capturas fueron en el 2017 en el sur. Si nos vamos fijando hacia el norte, la plaga avanzaba bastante rápido, ya llegó a Tarapacá. Y en el caso de O'Higgins, la primera captura fue el 11 de febrero del 2019, y en el caso del Maule, el 26 de abril de 2018. En las áreas más extremas, por ejemplo, Arica, Parinacota y Magallanes, aún no ha sido detectada, pero es principalmente por las condiciones extremas también de temperatura y de humedad. Bueno, ¿qué es lo que realiza el SAC ahora si ya está como plaga presente? Principalmente define el estatus fitosanitario de la plaga, debe ratificar también denuncias o sospechas, realiza la evaluación de autorización de plaguicidas para el control de la plaga, que a la fecha hay 18 productos que están autorizados, la difusión sobre los resultados de la vigilancia, también hay laboratorios que están autorizados para hacer el monitoreo y detección posterior de la plaga, y el SAC en este caso realiza un seguimiento. En el caso de las acciones de externos al SAC, que aquí son los productores, arrendatarios, los centros de procesamiento de frutos, deben efectuar el manejo integrado para el control de la plaga. ¿Qué quiero decir con esto? Que posterior a esa resolución es el productor el que está responsable digamos, de esta plaga. ¿Cuáles son los hospedantes de Drosophila Suzuki en Chile a la fecha? Para poder nosotros ratificar un hospedante, se realiza por medio de una prospección visual y una posterior crianza de los insectos de la fruta colectada. En base a eso, este es el listado actualizado de los hospederos de Drosophila a la fecha. Aquí están las especies con carácter cultivable, en los cuales se puede mencionar la frambuesa, la mora híbrida, la frutilla, el arándano, la uva, ya está se confirmó en parrón casero y en uva de mesa, ¿ya? El ciruelo rojo, el higo, entre otros. Y en especies silvestres, una de las más preocupantes es la primera, que es la zarzamora, o la mora silvestre, que está por todos lados y es bastante compleja de combatir. La rosa mosqueta, el boldo, el maqui, por mencionar algunos del listado. Bueno, ¿cuáles son las medidas de prevención, manejo y control para Drosophila Suzuki? Primero, el monitoreo. Es muy importante realizar el monitoreo con trampas, ¿ya? ¿Cuándo lo podemos realizar? Todo el año, y en particular desde pinta hasta la cosecha en el huerto. ¿Qué hacemos con esto? Podemos reconocer los insectos adultos de la plaga y colocamos trampas para detectar los adultos y ver más o menos la población que hay en el huerto. También se pueden realizar monitoreo de la plaga desde pinta hasta la cosecha, se reconocen los estados inmaduros, y también podemos saber cuáles son los frutos que son susceptibles de ataque. Es lo que, por ejemplo, lo que vemos ahí en la diapositiva. El monitoreo de trampas se puede hacer con distintos tipos de trampas y distintos tipos de atrayentes. Desde trampas de tipo comercial
hasta trampas que podemos realizar en forma casera. También es muy importante el control cultural dentro del huerto. ¿Cuándo podemos hacer este control? Todo el año, principalmente ahora, en época de invierno, en donde la plaga se encuentra refugiada en las malezas o dentro del huerto de especies silvestres alrededor de él. Es muy importante y hay que tener especial cuidado con el tema de las malezas. También se puede cubrir la entrehilera y sobrehilera con mulch plástico. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Aumenta las temperaturas y en el caso que haya fruta remanente o pupas, se puede solarizar. Especial cuidado con los frutos no cosechados o frutos caídos, porque en el fondo eso, la fruta remanente es un lugar en donde la plaga se puede alimentar y resguardar para la siguiente temporada. La poda también es muy importante. Para Drosophila Suzuki la humedad relativa ideal es de 24, la temperatura es de 24 grados Celsius aproximadamente, un lugar sombrío, húmedo. Entonces la idea es no darle las condiciones a la plaga para que se pueda desarrollar. ¿Y cómo lo hacemos esto? Haciendo una buena poda. Y así eliminamos los eventuales lugares de refugio de la plaga. También adicionalmente, obvio, hacer control fitosanitario. La evaluación constante de las áreas colindantes del huerto, que presenten vegetación que pueda servir de refugio para la plaga. Aquí en este caso vemos la mora. Es súper difícil y complejo poder eliminarla al 100%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantenerla a una altura y densidad correspondiente. Y obviamente si es que vamos a hacer alguna aplicación de productos y se puede hacer la aplicación por los bordes, es ideal. Aquí ya vemos un control un poco más extremo y obviamente más costoso. Es un control físico que consiste en crear una barrera entre la plaga y la fruta. ¿Cómo lo podemos hacer? Colocando plástico, malla, en cada fruta o en toda la planta. Y el control químico, que consiste en la aplicación de los insecticidas en los momentos oportunos. ¿Ya? Eso es lo que pasa de repente con los productores que quieren para eliminar luego, aplicar. No, hay que ver el momento que corresponde la aplicación para que de esta forma no se genere la resistencia que les mencionaba anteriormente. Tenemos que tener especial cuidado con rotar los insecticidas de los distintos grupos químicos y respetar el límite máximo de residuos. Ya hablamos de la evaluación de las áreas colindantes, ver qué tiene el vecino, evaluar cuál es la situación de mi huerto en cuanto a poda, el riego, ver si es que tengo algún hospedante de los deslistados, algún hospedante silvestre. ¿Ya? ¿Cuál es la situación actual de la región? La primera captura se generó en abril del 2018. Desde ese minuto se generó una red importante de trampas, ¿ya? Y esta era más o menos la situación a nivel regional, en donde Maule Sur tenía un alto nivel de capturas, y en este caso Maule Norte los niveles eran más bajos. Si lo vemos en un mapa de calor, esta era la situación aproximadamente del 2019-2020, en donde los puntos más oscuros, en donde se generaba mayor nivel de capturas, y también hay hospedantes de la plaga, en este caso frambuesa, arándano. La situación actual es esta, ¿ya? Ha cambiado bastante, la plaga se ha movido y se ha establecido bastante rápido. Todos los puntos verdes y los puntos rojos son capturas de la plaga, ¿ya? Se mantiene bastante en Maule Sur, y en Maule Norte, Curicó, Teno, Rauco, se estableció acá en Maule Sur los arándanos, como hospedantes la frambuesa. En el caso de Maule Norte, el principal hospedante también es el cerezo, ¿ya? Que están los productores en constante preocupación, tanto haciendo monitoreos y aplicaciones. Con respecto a las trampas, nos vamos a detener un poco acá. Las trampas se utilizan desde hace mucho tiempo en la agricultura con fines de estimar la población dentro de un huerto, para saber el comportamiento de la plaga, los niveles de presión, la identificación de los focos y finalmente utilizar un método de control adecuado. Los objetivos de la instalación, principalmente vigilancia para detectar presencia o ausencia, y también el monitoreo,
es determinar el tiempo de la variación poblacional. Yo les decía que hay distintos tipos de trampas que podemos utilizar, ¿ya? Esa es la trampa Drosotrap, el atrayente comercial. ¿Cuál es la diferencia con uno artesanal? Es más estable la liberación de los volátiles y permite mayor durabilidad en el campo. El cebo atrayente genérico utilizado corresponde a vinagre o sidra de manzana. También podemos fabricar una mezcla de atrayente de forma artesanal que sea más efectiva para la detección del insecto. Nosotros nos vamos a la página del SAC, aparecen muchas fichas en donde nos enseñan cómo hacer el monitoreo por prospección, también cómo podemos hacer trampas caseras, ¿ya? Y aquí hay algunas de las recetas que aparecen en la página. Yo les voy a mostrar rápidamente ahora una receta que se llama Dostidrin casero, que esta nos la señaló un experto italiano y la verdad que le funcionaba bastante bien. ¿Qué es lo que tenemos que tener para esto? Es bastante simple: vinagre de manzana, vino tinto y azúcar. El recipiente reciclado, que puede ser una botella cualquiera. Los colores de la trampa, si es que tienen pintura, es súper importante: amarillo, rojo o negro. El rojo nos ha funcionado bastante bien. Los orificios, principalmente de 3 a 5 milímetros, porque no queremos que ingresen abejas, ¿ya? Entonces, ahí entran solamente los drosofilios. Aquí vemos la mezcla: 150 ml de vinagre de manzana, 50 ml de vino tinto y 4 gramos de azúcar, que corresponde aproximadamente a una cucharadita. Y ahí estamos con la trampa lista para instalar. ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí? ¿Y cuál es una pista para los que se interesan y quieren después hacer esta trampa? Recuerden que el macho tiene las alas manchadas. Si hay presencia de machos, también va a haber presencia de hembras, y ya cuando estén más expertos lo van a poder identificar. ¿Ya? La instalamos en el campo a aproximadamente 1,5 metros, a la altura de la fruta. La trampa cubre un radio de 5 a 10 metros, debemos considerar los bordes, ¿ya? Y también podríamos colocar una trampa en el centro para ver si efectivamente estamos haciendo bien todas nuestras labores. Ahí vemos los materiales de revisión, donde se cuelga la trampa, y cuando vayamos a hacer la revisión de la trampa, lo que vamos a encontrar más o menos es esto, que va a haber muchas cosas, pero lo que estamos buscando nosotros principalmente, como les repito, es la mosca de las alas manchadas. Ya, divulgación, también contarles que a partir del 2018 acá en la región nosotros hemos hecho muchas capacitaciones, charlas, con el objetivo de dar a conocer la plaga y sus métodos de control, llegando a más de 3.500 productores, profesionales y técnicos de entidades tanto públicas como privadas. Aquí vemos algunas fotografías de actividades también, tanto en los colegios, con productores, seminarios. Hemos tenido visitas internacionales de Estados Unidos, de México, participación en seminarios, activo trabajo con niños y el Comité de Arándanos. A partir de 2018 también se crea la mesa público-privada, ¿ya? Y aquí vemos algunas fotos de productores de Provesal realizando trabajo. Toda la información que yo les comenté acerca de Drosophila Suzuki la podemos encontrar en la página del SAC. Muchas gracias. Eso con respecto a la primera plaga. Ahora vamos a ver una segunda plaga, que también es de importancia económica, que es Lobesia botrana, ¿ya? Y el programa nacional que se está llevando a cabo. Bueno, la polilla del racimo de la vid, en este caso Lobesia botrana, es una de las principales plagas del viñedo en el Viejo Mundo, ¿ya? Es bastante antigua. La primera detección de esta plaga fue en Austria, en 1800. Aquí podemos ver una distribución tanto en Europa, podemos ver en rojo algunos puntos de los, entre comillas, más nuevos, que el 2008 se detectó acá en Chile, ¿ya? Fue detectada por primera vez en nuestro país en abril de 2008, en la zona de Linderos, en la región metropolitana. La larva provoca un daño produciéndose una pudrición y deshidratación en las bayas, situación que hace disminuir los rendimientos de las viñas. ¿Cuáles son los principales efectos?
Si es que no se controla, hay un bastante alto nivel de pérdida, de más de un 60%, también aumento en los costos de producción, ¿ya? Efectos en la rentabilidad de los cultivos, y si es que no se controla, también podemos tener, en este caso, por ejemplo, los parrones caseros, que generalmente no tienen control, pérdida totalmente o prácticamente total de la fruta. También durante todas estas temporadas han habido avances en los que algún minuto fueron hospedantes secundarios, que es el caso del ciruelo y arándano, que ya están bajo control oficial. Debido al grave daño fitosanitario que produce esto en el sector agrícola, se declara como plaga cuarentenaria bajo control oficial. ¿Ya? Esta es sí, a diferencia de Drosophila Suzuki, esta sí está bajo control oficial, que quiere decir que es fiscalizada por el servicio y tiene un programa nacional para poder operar y realizar los distintos controles. ¿Qué es lo que busca el programa? Es controlar, contener y erradicar el insecto en las áreas que se determine su presencia mediante la integración de distintas medidas: vigilancia, cuarentena, control y divulgación. Dentro de la vigilancia, el objetivo es determinar la presencia, distribución y los niveles de infestación de la plaga mediante trampas y prospección visual. En el caso de la cuarentena, es evitar la dispersión de la plaga fuera del área reglamentada, o sea, que se mantenga siempre dentro de los mismos radios. El control, principalmente, es supresión y erradicación de la plaga. ¿Y qué es lo que se utiliza ahí? Aplicación de plaguicidas y confusión sexual. Y la comunicación y difusión es poder dar a conocer las actividades del programa mediante charlas, reuniones, folletos. Con respecto al ciclo de vida de la polilla del racimo, aquí está la descripción de los huevos, ¿ya? Los huevos son bastante pequeños, 0,6 milímetros aproximadamente también, y pasan por distintos estados: huevo blanco, amarillo y cabeza negra. El cabeza negra principalmente ya es cuando la larva está a punto de eclosionar. La larva, de 10 a 15 milímetros, ¿ya? Aquí podemos ver la pupa, y el capullo, que en el invierno la pupa se refugia bajo el retidomo, ¿ya? Y de esta manera se protege para pasar el invierno. El adulto tiene una envergadura de 10 a 13 milímetros cuando está la envergadura alar, y en el caso cuando está en reposo, 6 a 8 milímetros. Con respecto a la biología del comportamiento, presenta normalmente un ciclo trivoltino en Chile. Tiene 3 generaciones. La primera generación daña las inflorescencias, la segunda las bayas inmaduras y la tercera las bayas maduras. ¿Ya? Los adultos presentan actividad durante una actividad crepuscular. ¿Qué quiere decir esto? Aproximadamente a las 6 de la tarde. ¿Ya? Y aquí podemos ver cuánto es lo que dura un ciclo, aproximadamente de 45 a 54 días, pero depende mucho de las temperaturas y las condiciones también que se den en el lugar donde se está desarrollando. En primavera, ¿qué es lo que vemos? Aglomeración de frutos y frutitos mediante seda, que se tiende a confundir de repente con tantito blanco, con otras plagas. En primavera-verano, perforación de bayas secas y bayas podridas. Fines de otoño, si es que la plaga no se controla, vamos a llegar a este extremo, que bayas totalmente deshidratadas y en su interior con presencia de secas y de sedas. En floración y cuaja de frutas, las larvas se producen aglomeración, las larvas se alimentan de los órganos anteriormente mencionados, y la hembra en esta generación ovipone en flores y en frutos recién cuajados. Es lo que vemos en la fotografía. Aquí podemos ver algunos huevos, aquí hay un huevo cabeza negra que está en las brácteas, ¿ya? Aquí hay una larva que está ingresando, y los glomérulos que les mencionaba anteriormente. Es un huevo amarillo y glomérulos también presentes en la primera generación. Ya en la segunda generación se observa perforación de bayas podridas o bayas secas, debido a que los frutos están duros
no se produce una deshidratación tan evidente, las larvas se ubican entre el racimo, protegiéndose con la seda. A medida que van creciendo los racimos, ya es más complejo para hacer aplicaciones. Observa abundante seda y abundantes fecas, que es lo que vemos acá. En la tercera generación, las larvas están en pleno proceso de pupar para pasar al invierno. Característicos son las bayas deshidratadas, en su interior se encuentran sedas algodonosas, por eso les mencionaba que se tiende a confundir con chanchito blanco, y también gran cantidad de fecas. A esto podemos llegar, estas son fotografías tomadas y después obviamente provoca daños de otros hongos, que es presencia de botritis. Aquí hay otra fotografía de fines de verano y de otoño. Bueno, y en el invierno les mencionaba que las pupas están bajo la corteza o bajo el ritidomo y se recuerdan de esta forma. En algún minuto también se hicieron controles culturales en el área urbana, sacando esta corteza, este ritidomo, y de esta forma poder eliminar pupas, y ahí ya se disminuye la población para la primera generación. Con respecto a la vigilancia, se utilizan trampas de feromona y prospecciones visuales. Esta es la trampa que se utiliza en el programa, que es una trampa delta, que tiene una feromona que es específica. Y en el caso de las prospecciones, la idea es poder ver si es que hay estados inmaduros de la plaga. Aquí vemos algunas fotografías de funcionarios realizando prospección. Un método de control es la confusión sexual, ¿ya? Que corresponde a un método de control de plagas que consiste en inundar el ambiente con feromonas sintéticas idénticas a las producidas por la hembra del insecto, en este caso de Lobesia botrana, y las emiten para atraer a los machos de su especie. Esta saturación del ambiente provoca la desorientación de los machos. ¿Y qué es lo que hace? Imposibilita la detección de la hembra, lo que reduce la posibilidad de que se ocurran los apareamientos que tengan descendencia, lo que se traduce finalmente en una baja de los niveles poblacionales. Gráficamente lo que se hace es eso. ¿Ya? Aquí vemos algunos tipos de emisores. Actualmente hay 11 emisores que están autorizados y que están dentro del listado de la página del servicio para utilizarlo en previo. También otro método de control es el control químico. Son 48 productos autorizados a la fecha, pero aquí lo que hay que tener especial cuidado es en el modo de empleo. ¿Ya? Para usarlos con seguridad y eficacia, los productos fitosanitarios deben manejarse y emplearse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, ¿ya? Siguiendo estrictamente las precauciones con su manipulación, la aplicación y las dosis recomendadas, ¿ya? Para evitar consecuencias perjudiciales derivadas del mal manejo, es necesario que toda persona que va a manipular esté correctamente capacitada y siga estrictamente las instrucciones que están en la etiqueta. Aquí vemos algunas fotografías de los controles que se están haciendo químicos en Lobesia. Y aquí una fotografía del área de control, que todos los productores que están dentro de la línea amarilla son los que tienen que aplicar, y en este caso los que están dentro del círculo gris son los que tienen que realizar algunas medidas o avisar en el caso de movimiento. Eso con respecto a Lobesia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Pedirte, Marcela, si nos pudieses compartir en el chat los links que mencionabas donde pueden encontrar la información. ¿Sí? ¿Sí? Los voy a buscar y ahí sí, no hay se los envío para que puedan ingresar y ver la información de la página que se está actualizando constantemente de ambas partes. Muchas gracias, Marcela. Uh-huh. Muy interesante todo lo que nos compartiste. Bueno, para seguir y en virtud del tiempo, bueno, los invitamos a hacer sus consultas a través del chat y nuestro próximo expositor es Claudia Mesa del SAC de la Regional de O'Higgins y don Claudio Muar, que es el encargado regional agrícola de O'Higgins. Adelante, Claudia.
Muchas gracias, Tania. Voy a compartir la presentación. El tema que corresponde a Zach O'Higgins es certificación e inocuidad de productos hortofrutícolas de exportación. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? No, Claudia, no se ve aún. Un segundo. Ahora se ve. Y ahora no se ve. Lo saqué entonces. Ya lo pongo otra vez, que parece que se demora Sí, harto en tomar. Sí, se demora en tomar, así que... ¿Me avisan cuando se vea, por favor? Todavía no se ve. Ahí aprovecho de comentarles que ya se publicó uno de los links que fueron indicados en la exposición reciente en el chat para que los puedan ir registrando, porque ahí pueden conectarse directamente a las informaciones planteadas sobre las diferentes plagas. Ahora sí, Claudia, hay que esperar un poquito. Ahora sí. Ahí llegó. Perfecto. Bien, gracias, Tania. Bien, buenos días a todos. Mi nombre, como dijo Tania, es Claudia Pesa. Soy coordinadora de exportaciones de la región de O'Higgins. Y vamos a tratar dos temas importantes el día de hoy, que tienen relación con la certificación y la inocuidad de los productos hortofrutícolas de exportación. Entonces, los objetivos, vamos a conocer la normativa internacional y la normativa nacional del proceso de certificación fitosanitaria, y vamos a revisar los antecedentes de la resolución 7550, una resolución reciente del año 2001, de diciembre del año 2001, que establece el sistema de control oficial de inocuidad en la cadena agroalimentaria de los productos hortofrutícolas primarios de exportación. Partimos entonces con la normativa internacional. Nuestro gran pilar para realizar todo el movimiento en el fondo de frutas de exportación están en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, conocida con las siglas CIPF o IPPC en inglés. Este es un tratado internacional que es reconocido actualmente por 183 países y que tiene como finalidad lograr una acción coordinada y eficaz para prevenir y combatir la introducción y propagación de plagas y de plantas y productos vegetales. Los objetivos que plantea la CIPF están ejecutados por la Comisión de Medidas Fitosanitarias, conocida con las siglas CMF. Chile es parte contractante, participa en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria a través del Servicio Agrícola y Ganadero. Y el contacto específico es don Rodrigo Astete, que es el jefe de la División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de la Comisión de Medidas Fitosanitarias? Primero, examina el estado de protección fitosanitaria en el mundo, determina las medidas necesarias para combatir la propagación de plaga hacia nuevas zonas, elabora y adopta medidas internacionales y establece reglamentos y procedimientos para la solución de diferencias entre los diferentes países. ¿Qué son las normas internacionales? ¿Cuáles son las normas internacionales que esta comisión en el fondo elabora?
Estas normas internacionales son conocidas como las NIF, que son las Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias. Estas normas son instrumentos internacionales y son reconocidos como puntos de referencia para el comercio de productos básicos vegetales. Actualmente existen 47 normas, las cuales están publicadas y pueden ser revisadas en la página de la IPPC. ¿Quiénes ejecutan esas normas? Y aquí seguimos bajando en la cadena. Las ejecutan las ONPF. ¿Qué son las ONPF? Son las Organización Nacional de Protección Fitosanitaria. Y en el caso de Chile, la ONPF es el Servicio Agrícola y Ganadero. En el caso de Argentina, tenemos nuestro homólogo, que es el SENASA, en Bolivia, el SENASAC, y en Brasil, DSB, y en Colombia, el ICA. ¿Ya? Ellos también son actuales de la CIPF. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada ONPF? Primero, emitir los certificados fitosanitarios, que es el tema un poco que vamos a tratar en esta charla. También tienen la responsabilidad de reportar los brotes y diseminación de plagas, inspeccionar los envíos y otros artículos reglamentados, gestionar los tratamientos fitosanitarios, asegurar la vigilancia y mantenimiento de las áreas libres o de escasa prevalencia de plagas y realizar los análisis de riesgos de plagas. Dijimos que la ONPF, en nuestro caso, es el SAC. Y el SAC está normado por la Ley Orgánica número 18.755 del año 1989. Nuestra misión tiene mucho que ver con todo este tema internacional. Nuestra misión es proteger y mejorar la condición fitosanitaria de los recursos productivos y conservar los recursos naturales renovables en el ámbito silvagropecuario del país, controlando los insumos y productos a través de la elaboración, actualización y aplicación de normativa vigente para contribuir al desarrollo sustentable y competitivo del sector. Todo esto se realiza a través de diferentes programas de vigilancia, de controles fronterizos, de bienestar animal y, por lo tanto, de inspección fitosanitaria. ¿Ya? Si necesitan revisar algo de la fibra, un momentito, le voy a meter un poquito de bulla. Deme un segundo, estoy presentando. No creo que no pueda contar esto, es que van a cambiar la fibra. Ok, disculpe, me cambié a una sala, pero igual vamos a sufrir algunos ruidos. Bueno, está como firmante de la Convención Sanitaria y en su Organización Nacional de Protección, ONPF, tiene la autoridad exclusiva de nuestro país de realizar la certificación fitosanitaria a productos vegetales de exportación. Y en esa certificación, el SAC que el envío cumple con los requisitos fitosanitarios del país de destino. Entonces, por ejemplo, acá vemos que ¿cómo realiza eso el SAC? ¿En qué se basa? Se basa en las normativas internacionales. Y todo el proceso de certificación se sustenta en dos grandes normas. La NIF 7, que tiene que ver con el proceso de certificación, y la NIF 12, que tiene que ver con la certificación fitosanitaria. Sin embargo, existen muchas otras normas que de todas formas se ven ligados a este proceso de certificación. Estas son las dos más importantes para el proceso de certificación. La NIF 12 nos habla de los certificados fitosanitarios. El certificado fitosanitario es el producto final de toda la gran cadena de certificación. Y esta NIF establece los estándares para la emisión de los certificados fitosanitarios. Las ONPF, también el SAC, utilizan los modelos de certificación que están en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. No es que cada país elabore su certificado de forma propia. Existe un estándar y ese estándar es utilizado también por el servicio. La emisión de un certificado debe ser realizado por un funcionario público y que esté técnicamente calificado y debidamente autorizado por la ONPF. La NIF 7, que era la otra norma en que nos basamos en nuestro proceso, establece procedimientos fitosanitarios conducentes a la expedición de un certificado fitosanitario. En el fondo, cómo tomamos la muestra, cómo se muestrea, cómo se inspecciona, y muchas veces también los criterios de aprobación y rechazo están establecidos en esta norma. Los requisitos fitosanitarios, ¿cómo certificamos algo? ¿Ya? Son los países, en el fondo, las ONPF de los países importadores, quienes tienen la responsabilidad de establecer y mantener actualizada la información oficial sobre los requisitos fitosanitarios para los productos vegetales. Nosotros, en base a las normativas que ellos nos establecen, es en base a qué certificamos y cómo certificamos. La inspección fitosanitaria tiene algunos grandes pasos, ¿ya? Primero,
todos los participantes de la cadena exportadora están registrados, ¿ya? En un sistema que se llama Sistema de Registro Agrícola. Tanto los productores como los establecimientos en el que procesan, los exportadores están todos registrados. ¿Por qué? Porque existe una trazabilidad de todos los participantes de la cadena de exportación. Y esta trazabilidad también va a ser muy importante cuando mencionemos el tema de inocuidad. ¿Ya? Lo que en algún momento también mencionó Gastón, si es que existe algún problema, nosotros sabemos de dónde proviene el problema. La revisión de los requisitos fitosanitarios, que son en el fondo publicados y están, que son publicados por los países importadores, es necesario revisarla para poder hacer la inspección. Luego viene la inspección propiamente tal, o tratamientos en el caso de que nos soliciten un tratamiento, y finalmente la certificación fitosanitaria. En nuestra página web tenemos un sitio que es Sistemas en Línea, donde están todos los sistemas relacionados con uno de los sistemas que yo le mencionaba, el Sistema de Registro Agrícola, también conocido como SRA. En este caso están en un sistema georreferenciado espacialmente todos los huertos y los establecimientos, y cada uno tiene un código que los de huertos, CCG, que le llamamos código SAC-Grower, o código PACI, CCP. Existe otro sistema, que es donde están los requisitos fitosanitarios para que nosotros podamos exportar, que en el fondo establece todos los requisitos que el importador nos establece, ¿ya? Están tanto para productos agrícolas, forestales y de material de propagación. Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos visualizando que para exportar, para enviar manzanas a Taiwán en estado fresco, tenemos plagas cuarentenarias que el país de destino nos establece que no deben ir en el envío. Y es lo que nosotros en el fondo certificamos. En este caso, plagas, por ejemplo, Bradypart chilensis, Silla pomonella, Frankiniella, son plagas que ellos nos indican que no deben ir. Por lo tanto, nuestras inspecciones van dirigidas a que no existan esas plagas en las manzanas. También tenemos otros criterios de aceptación y rechazo. La principal, efectivamente, son las plagas cuarentenarias. Todos los países establecen 0 plaga cuarentenaria, con excepción de Nueva Zelanda, que tiene un porcentaje muy bajito en el fondo de tolerancia, ¿ya? Pero todo el resto es 0 plaga cuarentenaria. El SAC, sin embargo, también verifica que no exista un nivel alto de pudrición, que no existan fecas en el fondo de animales, materia orgánica o elementos incrustados en la fruta, ¿ya? Esos son como requisitos internos SAC. Y los requisitos que nos ponen los países importadores son los requisitos de plagas cuarentenarias. Como le mencionaba, el certificado fitosanitario es el último eslabón de la cadena, y este es el documento oficial con el cual nosotros entregamos al país que nos está importando y que indica que el producto, el envío, cumple con lo que ellos requieren. El certificado fitosanitario tiene descripción hacia quién va dirigido, hacia qué país, ¿no es cierto? El producto que se está enviando, el lugar de origen del producto, las declaraciones adicionales, en el caso de que el mercado pida declaraciones adicionales, el caso de la información de un tratamiento de desinfestación, en el caso de que lleve un tratamiento, y finalmente lleva la firma oficial del oficial autorizado, que en el fondo es un funcionario de la ONPF, y obviamente el timbre del Ministerio de Agricultura. Actualmente existen muchos países que están trabajando con certificación electrónica, en el cual este documento se envía a través de un archivo, y otros siguen con el papel. Ya la mayoría está cambiando a certificación electrónica. Bueno, y finalmente comentarle que en todo el proceso de certificación es en el fondo auditado constantemente por las ONPF, para ver efectivamente de cómo se lleva a cabo este proceso de inspección. En tiempos de pandemia, con China sobre todo, tuvimos muchas auditorías en forma online, ¿ya? O sea, no porque ellos no pudieran venir, dejaron de visitarnos, ¿no? Hacíamos visitas en tiempo real con los establecimientos y grabaciones en los huertos, en que ellos muy de cerca seguían las actividades que SAC realiza para, en el fondo, certificar que el envío vaya libre de las plagas. Eso con respecto a lo que es certificación. Un tema que es cómo el SAC en este momento está participando del tema de inocuidad, ¿ya? En este caso, existe una resolución que yo les mencioné, que es de diciembre del año 2021, que es la 7550,
Y en esta resolución, en el fondo, establece los requisitos para frutas de exportación, ¿ya? En este caso, esta resolución entrega competencia al SAC para frutas de exportación. Un poco lo que mencionó Gastón, los tipos de peligros en los alimentos, peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos. Rápidamente le puedo decir que el SAC, antes de los años 90, ¿no es cierto?, hasta el año 90, se preocupaba mucho de los residuos de plaguicidas, ¿ya? En sí, el pH de las frutas no permitía microorganismos, por lo tanto no se hacía mucho con el tema de microbiológicos. Y las buenas prácticas agrícolas eran mínimas y eran voluntarias, y con eso uno creía que daban garantía un poco de las frutas. Al año 2022, sigue cumpliendo con lo químico. Nosotros seguimos en el fondo muy preocupados del tema químico, pero sí nos empezamos a dar cuenta que el pH sí permite microorganismos en la fruta, existen hallazgos en la fruta, focos de intoxicación, y hay un autocontrol obligatorio, y más, existe también un autocontrol o un control por parte de nuestros países que reciben nuestra fruta. Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, Indonesia, Rusia, tienen un sistema de inocuidad y nos consultan diariamente a nosotros como SAC qué es lo que hacemos para asegurar que la fruta que ellos reciben, por ejemplo, no estén con los plaguicidas en los niveles que son considerados adecuados. China, Corea, Argentina y Perú también en el fondo cada vez está más exigente con el tema de inocuidad. ¿Cómo ha evolucionado un poco el tema de inocuidad en el SAC? Hace 12 años partimos con el monitoreo de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas. Actualmente se han tomado cerca de 18.000 muestras. Partimos en los 2 primeros años analizando 134 analitos. En los 8 años siguientes pasamos a 178 y actualmente vamos en 236 analitos. Estos son analizados a través de laboratorios autorizados y certificados. Ya llevamos 4 años de monitoreo de metales pesados, ¿ya? Antes se cubrían solamente 2 metales, ¿ya? Plomo y cadmio. Y actualmente también en el 2020 se añade argón y plomo. Perdón, se me olvidaron ahí los nombres. Bueno, ustedes los revisarán ahí las siglas. Existe preocupación por contenido de fertilizantes y presencia natural y cercanía minero, ¿ya? Estos 3 últimos años hemos estado realizando monitoreos microbiológicos, principalmente Salmonella, Escherichia y Listeria. Efectivamente, se han encontrado muestras con listerias en fruta. Sin embargo, dado el pH de la fruta, la cantidad de listeria no es significativa, pero existe de fondo. Antiguamente teníamos la resolución 3410, la que fue derogada por esta nueva normativa, la resolución 7550. La resolución 3410 era para el consumo de frambuesas para la exportación y solamente estaba enfocado a frambuesas, ¿ya? En el caso de la frambuesa existía un registro de participantes en un sistema que era propio para frambuesa. Ellos debían tener buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, era obligación los cuadernos de campo y la trazabilidad de la fruta. Existían auditorías SAC para verificar la conformidad de los requisitos y acciones de mejora, pero en sí esta normativa no consideraba mucho el tema de sanciones, no habían actas de denuncia y citación, ¿ya? Y en el fondo no se suspendía ningún tipo de exportación. Era una base del tema de inocuidad en frambuesa, que es un producto en el fondo que la cosecha no existe ningún lavado posterior, sino que es una cosecha directa a un envase final de exportación. Sin embargo, el 3 de diciembre de 2021, la resolución 7550 deroga esta resolución. Y esta resolución ya se hace amplia para muchas más hortalizas y frutas frescas, congeladas, incluye también deshidratados, secos y naturaleza seca. Y en el fondo ya no es solamente para frambuesas, sino que es para toda la fruta de exportación. Y existen exigencias por parte de los participantes. Ellos deben identificar y controlar los peligros en los procesos que ejecutan y que pueda afectar la inocuidad. Existe un control de los proveedores, existe muy fuerte el tema de la trazabilidad, siendo el sistema de registro agrícola el pilar para todo este tema de inscripción. Todas las partes en el fondo que participan de este tema de exportación deben contar con una contraparte en el tema de inocuidad y existen requisitos específicos según el tipo de participantes. También deben
todos los participantes deben suscribir un acuerdo operacional de inocuidad, tanto los establecimientos que procesan, los exportadores y los productores, ¿ya? También los importadores, que en el fondo traen insumos para luego ser exportados, también entran en esta revisión, ¿ya? En los acuerdos se estipularán las medidas a adoptar frente a incumplimientos en adición a sanciones establecidas. Existen controles por parte del SAC con un enfoque basado en el riesgo a través de las siguientes acciones. Vamos a hacer inspección SAC en producciones primarias, en los huertos, inspección SAC en establecimientos procesadores o empacadores, y a través de todos nuestros programas oficiales de monitoreo de residuos, de plaguicidas y metales pesados y contaminantes microbiológicos. Entonces, ¿el SAC de qué se va a encargar? Toda esta información, todo lo que indica la resolución 7550 es responsabilidad de los privados. Sin embargo, el SAC va a hacer fiscalizaciones para ver si efectivamente ellos llevan el control de este tema en los huertos, ¿no es cierto? Vamos a hacer inspecciones. En los establecimientos también se van a revisar qué condiciones tienen ellos. Y finalmente la trazabilidad es un medio bastante importante en este tema de exportación. La diferencia un poco entre la 3410 y la 7550 es que ahora tenemos un poco más de potestad para exigir, ¿no es cierto?, la adopción de medidas para corregir y controlar de manera eficaz un peligro identificado. Podrían existir suspensiones temporales de servicio de inspección cuando proceda, pueden existir acta y denuncia de citación, se hacen notificaciones a MISAL y también al servicio de aduana cuando corresponda. Como comentario final, les puedo indicar que los programas oficiales de monitoreo en riesgo químico y microbiológico son los principales componentes del sistema de control de inocuidad en productos hortofrutícolas y son reconocidos por las autoridades competentes en materia de inocuidad de los países de destino. Cada vez en el fondo que nos viene a auditar, por ejemplo, Indonesia, que es muy fuerte el tema de inocuidad, se le muestra todo este sistema de muestreo microbiológico, en el fondo metales pesados y plaguicidas, que el SAC tiene implementado a nivel nacional. También son además una fuente de información relevante para la generación de orientación de las políticas en temas de inocuidad alimentaria a nivel nacional. La nueva resolución de inocuidad mejora la forma de ver los procesos, nos entrega facultades y responsabilidades y también nos permite aplicar sanciones. La resolución de inocuidad es coherente con los cambios en las preocupaciones globales en materia de inocuidad y que son de gran importancia para una potencia agroalimentaria y para nosotros, y tanto también para la agricultura, va a ser un gran desafío. Esta resolución entra en vigencia 180 días después de publicado en el Diario Oficial. Por lo tanto, si fue publicado el 3 de diciembre, ya en junio se encuentra ya operativa, ¿ya? En el fondo, no obliga a que todos los actores estén certificados bajo BPA, BPM o HACCP o otro tema, pero sí los obliga a que ellos deben identificar y controlar los peligros en los procesos que ejecutan. O sea, no es necesario que esté certificado, aquí también entra la agricultura familiar campesina, pero no necesariamente deben estar con algún tema de certificación, pero sí deben tener los peligros controlados, ¿no es cierto?, identificados y controlados. Hay mercados, efectivamente, mercados, por ejemplo, China, que ellos sí exigen que tengan una cierta certificación, pero en la base no es necesario. Si ellos quieren exportar a países que sí lo requieren, obviamente van a tener que estar certificados. Y eso con respecto al tema de inocuidad. No sé si existe alguna consulta. Gracias, Claudia. Los invitamos a hacer sus consultas y a lo mejor, Claudia, preguntarte, en el caso que se detectara una plaga en destino, ¿cuáles serían las consecuencias para el país o para los exportadores? Muy buena consulta. Efectivamente, las ONPF, al recibir su fruta, también la inspeccionan, ¿ya? Y en el caso de detectar alguna plaga cuarentinaria, hay un aviso de parte de la ONPF, ¿no es cierto?, a la ONPF que revisó. Entonces nosotros sí tenemos notificaciones oficiales. Cuando es una notificación oficial, generalmente hay un aviso, acá se hace toda la trazabilidad, si la inspección se hizo correctamente, en qué condiciones estaba el huerto, se hace todo un análisis. Nosotros no inspeccionamos el 100% de la fruta,
se inspecciona un nivel de muestreo, acorde a las exigencias del nivel de mercado. ¿Ya? Por ejemplo, en Taiwán actualmente en manzana tenemos un porcentaje de muestreo de un 6% de la muestra. Y en otros casos tenemos, por ejemplo, un 1% de la muestra. Va a depender de las plagas cuarentenarias que tengamos que certificar el nivel de muestreo. Hay casos que la ONPF solamente nos notifica y nos pone en alerta, ¿ya? Cuando existen reiteradas notificaciones, efectivamente ocurren cierres de mercado. Nosotros hemos tenido cierre de mercado, por ejemplo, en manzanas taiwanas. De hecho, y por eso aumentaron el nivel de muestreo, para dar garantía de que la fruta que se exporta no lleva esa plaga. Perú también nos ha cerrado mercado por detección de plaga, y es complicado porque la verdad es que muchos actores tienen ya su fruta o su fruta ya comercializada con ciertos países, su fruta va dirigida a ciertos países, y cuando cierran el mercado no tienen un poco donde enviar y tienen que hacer nuevas, en el fondo, transacciones comerciales. Entonces no es menor el tema, ¿ya? Entonces en un principio nos hacen notificaciones, y si ya es constante o ya se reitera 2 o 3 veces, cierran el mercado y nos suben las exigencias y nos ponen nuevos protocolos. Entonces se hace un poquito engorrosa la exportación. Eso ocurre, lamentablemente. No sé si me permiten complementar la excelente exposición de Claudita. Por supuesto, Claudia, adelante. Mira, la pregunta es cómo impacta esto a los productores nacionales. Entonces, hoy día los principales mercados de Europa especialmente están poniendo más restricciones respecto a los límites máximos de residuos. Y cada año a año se van limitando el número de plaguicidas. Entonces, esto es importante porque los límites máximos de residuos los determinan los servicios de salud de cada país, y cuando no los determinan se acogen al Códex Alimentario. En nuestro país, hace un año aproximadamente, se derogó la última disposición que tenía salud respecto a estos límites. Por lo tanto, los tenemos actualizados y también son más exigentes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el productor? En este minuto, el productor, cuando va a exportar, él tiene que tener disponible la información cuáles son los límites de cada mercado, porque existen variaciones muy grandes. Por ejemplo, Taiwán es uno de los más estrictos y de repente pide 0,01 partes por millón, en circunstancias que otros mercados piden 5 partes por millón. Y a esto hay que añadir que las exigencias de los supermercados son más estrictas que las legales. Entonces, cada vez el productor agrícola y frutícola particularmente tiene que conocer claramente estas variaciones en los límites máximos de residuos. ¿Y por qué digo esto? El mensaje final es que cada día el productor necesariamente tiene que manejar las plagas en el concepto de manejo integrado de ellas. ¿Por qué? Porque no solo tiene que basarse en los plaguicidas, sino que complementarlo con otras estrategias de control, tales como se han mencionado en la charla anterior, el control cultural, el control biológico, o también estrategias como la confusión sexual o la técnica del insecto estéril, que permiten de alguna manera que el productor pueda cumplir con exigencias que, como bien dijo Claudia, son prácticamente, o sea, la mayoría son exigencia o tolerancia cero. Y si agregamos a esto que los países destinos antes, 20 años atrás, 15 años atrás, se medían los plaguicidas en partes por millón, hoy día se tiene la capacidad de medirlo en partes por billón. Entonces, claro, efectivamente, nuestra condición de exportadores nos hace que tengamos que manejar, digamos, distintas formas de controlar las plagas, y es difícil cuando los mercados son tan lejanos como Asia. El productor necesariamente está limitado incluso porque países establecen un número de moléculas, como el caso de la uva, se establece un máximo de 5 moléculas. Y en un manejo fitosanitario, donde incluso hay plagas de control oficial, eso es difícil cumplir. Por lo tanto, por esa razón, como se decía en la primera charla, también nosotros recibimos notificaciones por el tema de inocuidad referido a la carga de plaguicida fundamentalmente. Eso. Muchas gracias, don Claudio. Una ¿Alguien consulta. Adelante, Carlos. Hace como
3 o 4 años, en los arándanos ocurrió una situación más o menos similar. Yo recuerdo que de Estados Unidos se despachó o se rechazó una carga y escuché nomás, me insisto, yo siempre observado de afuera, que tenían que fumigar con bromuro de metilo, cosa de eliminar todo. No me acuerdo qué plaga fue. Pero hay un claro ejemplo que se paró la cosecha de arándanos y se perdió todo para el nacional. Disculpa, lo más probable es que eso haya sido cuando se encontró Loesia botrana en arándano. Y eso, claro, significó un cambio en la condición de entrada de los arándanos a Estados Unidos. Y ese cambio era el tratamiento de fumigación con bromuro de metilo. Lo que evidentemente complicó bastante al país, porque hasta ese momento llegábamos con arándanos sin ningún tipo de tratamiento de esa naturaleza, y todos sabemos que la fumigación con bromuro de metilo deteriora la poscosecha de la fruta, y perdimos esa ventaja competitiva, porque hoy día, por ejemplo, Perú puede exportar arándanos sin necesidad de fumigación con bromuro de metilo, porque ellos no tienen lo que sea otra. Entonces, claro, ese es un ejemplo de lo que decía Claudia, de lo sensible que son los mercados al tema de estas plagas. Sí, pues como les dije, no me acuerdo cuál fue la causa. Simplemente me acuerdo que la cosecha se terminó de un día para otro y vamos fumigando y caída de precios. Sí, fue Loesia botrana en arándano. Ya, muchas gracias. Quizá a lo mejor Claudio o don Claudio puede comentar en qué casos se procede a la mitigación o a la fumigación con bromuro. Mira, más que eso, claro, el caso más patente que tenemos es la exportación de uva a Estados Unidos por presencia de Eripalpo chilense. El 90% de la uva que se hace fumiga en destino, eso sí, por la misma causa que les decía recién. Vale decir que es mejor fumigarla en destino para que tenga una mejor post cosecha. No obstante, hoy día el comercio de fruta y de vegetal en particular acepta un nuevo concepto que se llama el System Approach, donde tú puedes reemplazar la fumigación de bromuro de metilo por 2 medidas que sean similares al tratamiento de fumigación y que han sido bastante exitosas. Por ejemplo, la exportación de cítricos a Estados Unidos, tú las puedes hacer con un monitoreo del huerto, donde demuestres que mediante trampeo y monitoreo, demuestres que tiene baja o no tiene la presencia de la plaga, y después con otra medida de inspección fitosanitaria que hace el SAC, sumadas esas 2 medidas, te impiden que, o sea, te facultan para que exportes sin hacer ese tratamiento de fumigación. Por lo tanto, esa medida está extendida en varios países y lamentablemente nosotros, el SAC había ya 10 años de estudio y de negociaciones con Estados Unidos para no fumigar la uva con bromuro de metilo. Y el 2008, a principios de 2008, se iba a celebrar ese acuerdo donde no se iba a fumigar nunca más la uva de mesa, y justo apareció Loesia botrana, que no la tenía en ese minuto Estados Unidos, y hoy día precisamente tenemos que seguir exportando bajo esa condición. Pero yo creo que los System Approach van a ser una respuesta para evitar estos tratamientos que deterioran la condición de la fruta. Muchas gracias, don Claudio. ¿Alguien más que desea hacer una consulta? Tenemos tiempo, así que pueden abrir sus micrófonos con toda la libertad. Lo invitamos a no quedarse con la duda. Yo quiero insistir Tania, a mí un me poco. gustaría Sí. Adelante, Claudia. Sí, adelante. Ya. Bueno, me gustaría un poco también complementar lo que decía don Claudio respecto a algunas plagas que son cuarentenarias para otros mercados. Por ejemplo, Loesia botrana es muy importante. Ya hay países que establecen requisitos en que vayan libres de áreas que en el fondo estén reglamentadas por Loesia botrana. O sea, si es que el huerto en algunas ocasiones se le detecta estado inmaduro, ese huerto queda imposibilitado de exportar a ciertos mercados. ¿Ya? Por ejemplo, Corea es bastante exigente en ese sentido, Canadá también. Por lo tanto, todo el trabajo que hace el resto de las áreas del SAC están también ligadas 100% al tema de certificación, al tema de exportación. Mosca de la fruta es lo mismo, o sea,
muchas veces cuando se establece un área de mosca de la fruta, por ejemplo, en la región metropolitana, existen países en que dice que si hay un huerto que está en esa zona, simplemente no puede exportar. U otros que establecen que tienen que ir con ciertos tratamientos, por ejemplo, de frío, en el caso de China. Entonces, todo el área de vigilancia y que hace el resto de las en el fondo, unidades del SAC están directamente ligadas a exportaciones y nos sirven como insumos para nosotros hacer las revisiones y finalmente ver si esa fruta proveniente de algún huerto está apta para exportar. Y cada mercado hace sus propias exigencias en ese sentido. Don Claudia, ahora sí. Sí, en ese mismo tenor, y a propósito del control oficial del ODS Botswana, decir que una herramienta tremendamente importante y que es recíproca en los distintos países está justamente avalado por lo que decía Claudia en su primera presentación, de los acuerdos que tienen las distintas organizaciones nacionales de protección fitosanitaria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos una actividad muy rigurosa respecto a la ODS Botswana, ello nos permite acceder a mercados tan importantes como China. Por ejemplo, ustedes saben que el 90%, más del 90% de la cereza se va a China y China no nos exige ningún tratamiento, no nos exige tratamiento de fumigación, a pesar de que ellos no tienen la ODS Botswana. ¿Y por qué lo hacen? Porque nosotros tenemos este control oficial de esta plaga que es tan riguroso que fue muy bien explicado por nuestra colega del Maule. Entonces hay que ver también que esta rigurosidad que tiene el servicio nos permite acceder a mercados tan importantes como de las cerezas para China. Gracias, don Claudio, por toda esa información. No sé si hay alguna otra consulta, alguien más que quiera dar su opinión a lo mejor, su experiencia. Atrévanse a preguntar, no se queden con la duda. Parece que no. Bueno, agradecer a todos los expositores de hoy. Ha sido un tema súper interesante. La temporada agrícola por lo general comienza octubre, si no me equivoco, Claudia. Y es súper importante manejar estos temas, sobre todo para quienes están ya por egresar y quieren posteriormente a lo mejor trabajar. Ya tienen alguna información con lo que hace el SAC para ambas regiones. Bueno, agradecer al Ceremi por haber estado acá con nosotros, habernos dado el saludo, agradecer a Marcela Loyola del SAC Maule por su excelente exposición, a Claudia Mesa del SAC O'Higgins también, a don Claudio Muar también por estar hoy día presente, a mi colega de Maule, Gastón Ortiz, por esa tremenda introducción y su apoyo, a las contrapartes del Ministerio de Agricultura, de Maule, Roxana, y a la contraparte de Minagri de O'Higgins, Rocío Soto. Así que agradecerles a todos los presentes, docentes, alumnos, todos los que hoy día están en este interesante seminario. Contarles también... Disculpa, Tania, Adelante. ¿puedo aprovechar de las circunstancias y hacer un llamado a los alumnos que les interese la labor que hace el SAC? ¿Por qué? Porque necesitamos una gran cantidad de técnicos agrícolas para nuestras actividades. Entonces, hacer un llamado, si les interesa, que por favor se acerquen a nosotros, puedan hacer prácticas profesionales, trabajar con nosotros. Así que para nosotros también es una buena posibilidad de mostrar alumnos interesados en la actividad que hace el servicio. Muchas gracias, don Claudio, por esa tremenda oferta. Es importante que exista la vinculación con el sector productivo, que se pueda conocer las labores que se hacen en terreno, y eso es tremendamente enriquecedor. La experiencia es muy enriquecedora. Y también nosotros, bueno, yo estaré acompañando al SAC para las visitas que ya se han calendarizado. En Maule, mi colega Gastón también va a acompañar a las visitas que se van a generar a todos los liceos de Maule y yo a las de O'Higgins.
Ya tenemos a varios confirmados, así que agradecerles también la confirmación, invitarlos al encuentro silvoagropecuario práctico demostrativo para el día 30 de mayo, en ambas regiones, en la región del Maule, en Inia Rehuen, y en O'Higgins, en el Liceo Agrícola El Carmen de San Fernando. Ya la jornada va a ser de 10 a 17 horas, así que están todos invitados a participar ese día. Pueden ir agendando los horarios de llegada. Es una exposición donde van a estar los distintos organismos del Minagri ahí exponiendo, haciendo actividades prácticas, y es muy interesante. También para ir finalizando, contarles que tenemos el día 16 de mayo nuestro próximo webinar, nuestro próximo seminario, con temas súper interesantes para docentes y alumnos sobre comercio de semilla y certificación de semillas. Así que también los dejamos invitados para el lunes 16 de mayo a las 10 de la mañana puedan sumarse a este nuevo seminario. Si no hay más consultas, agradecerles. No sé si alguien más quiere tomar la palabra antes de que nos despidamos. Perdón, solamente es el día de campo, va a ser acá en el Maule, en Inia Rehuen, en Villalegre, el 31 de mayo. ¿Ya? Ahí vamos a ir tomando contacto, los contactos con nosotros, con Fabiola, o el caso conmigo, ¿no es cierto?, para que vamos anotando el ingreso de la entrada, como decías tú. Gracias, Tania. Sí, y acá en O'Higgins es el 30. Así que los invitamos a participar y van a poder interactuar con todos los expositores de forma presencial. Agradecer nuevamente el apoyo del Ministerio de Agricultura de ambas regiones, agradecer a los organismos, al SAC, a don Claudio Muar, que tenía una tremenda disposición, a Claudia también por todo su apoyo, por toda su disposición, a Marcela Loyola también del SAC de Maule por su excelente presentación y su buena disposición. Y nos estamos viendo entonces en un próximo webinar. Agradecerles, desearles un excelente día, una excelente mañana, una excelente tarde, y nos vemos muy prontamente. Que estén muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Chao.